Amigos y amigas, el placer de siempre, el placer de todas las noches, de todos los viernes, aquí en su programa Nocturna de RCN Radio y esta sección que se llama Pandemia Misterio, Diego Reyes. El placer es infinito, el placer siempre de que llegue este día para poder congregarnos y hablar de los temas que más nos gustan, de los temas que más nos apasionan y que nos llaman muchísimo la atención. Hoy estoy con un gran personaje porque quiero contarle la historia y antes de empezar, antes de ir a hablar con nuestra invitada, quiero invitarlos a ustedes para que vayan a nuestro canal de YouTube. Ustedes, los que nos están escuchando en la radio en este momento, pueden ir a YouTube a vernos también en el canal Pandemia Misterio Diego Reyes. Pandemia Misterio Diego Reyes. Así nos pueden encontrar y también se pueden sumar a esta gran familia del misterio. También, si lo prefieren, puede buscarnos. Si usted lo prefiere, puede ir y buscarnos en otras redes sociales como TikTok, como Instagram o Facebook, simplemente buscándonos como Diego Reyes, Misterio Diego Reyes, Misterio Diego Reyes. Así nos encuentran y podemos seguir creciendo en esta familia del misterio. Nuestra invitada se llama Nora y ella está en la ciudad de Medellín, está en Sí, Antioquia, pero les quiero contar a los oyentes, a las personas que nos siguen desde hace mucho tiempo, que ella es seguidora desde hace muy poco de este espacio de Pandemia Misterio y me pareció oportuno e interesante su participación porque me habló de uno de los, no sé, de uno de los, de las personas más enigmáticas que existen en la historia de la humanidad y que de él hemos hablado mucho aquí en el programa, y hablo de Nostradamus, ¿sí? De este hombre del cual dicen que tiene muchas profecías y hay muchas interpretaciones y a veces no sabemos si estas interpretaciones son las correctas. Nora, como una buena seguidora de Pandemia Misterio, se comunica con nosotros, nos escribió un correo electrónico, así como lo pueden hacer ustedes, escribirnos o buscarnos en las redes sociales, escribirnos, y ella nos dijo que es una estudiosa desde hace mucho tiempo del tema, le gusta el tema y para ella muchos de los que interpretan las profecías de Nostradamus incurren en varios errores. ¿M? Entonces, yo quiero darle este espacio a una colombiana para que nos explique un poco sobre Nostradamus y podamos de esta manera hablar y conocer más a este ser enigmático de la historia. Nora, la saludo y le agradezco que esté aquí con nosotros. Buenas noches. buenas noches, gracias a usted. Nora, brevemente, ¿quién es usted para todos los que nos escuchan? A ver, yo soy Nora Rendón, egresada de la Facultad de Ingeniería del Politécnico Jaime Sasacabí aquí en Medellín, en el área de construcción. Eh, Me ha gustado mucho todo lo que tenga que ver con el lado no oficial de la historia, porque ahí es donde uno encuentra la verdadera historia. Y Claro, eh, sí, adelante, adelante, Nora. cierto. También me gusta escribir. En estos momentos estoy entrando por el lado de la novela histórica, pues, y el Politécnico me publicó un libro con mis poemas. Y también quedé finalista en el primer concurso que hizo el Metro de poesía. Creo que Bueno, hasta ahí voy bien. va muy bien, Nora, y los oyentes y los que nos siguen en nuestro canal, Pandemia Misterio Diego Reyes, se podrán dar cuenta que es una mujer inquieta, una mujer que se ve atraída por ese, igual que nosotros, por esa historia tal vez oculta, vedada de las cosas, y que a veces cuando uno corre esa cortina, corre ese velo, se puede uno estrellar con la verdad, no con lo que siempre nos han venido contando oficialmente. Entonces así es Nora, y Nora llegó a conocer entonces a Nostradamus.
Y quiero que ya entremos en materia, Nora, y hablemos un poquito sobre este hombre. ¿Quién era Nostradamus? ¿Cómo lo podemos calificar? ¿Como un místico, como un profeta, como un hombre extraordinario? ¿Cómo lo podríamos calificar y quién fue Nostradamus? Nora. Lo podemos calificar como un conocedor de las ciencias ocultas, pero no con la connotación que tenemos ahora de ciencias ocultas, sino que él nació el 14 de diciembre de 1503 en Francia, en el sur de Francia, y era hijo de judíos conversos. Ujú. Él decía que venía de una de las tribus perdidas de Israel, los, Sí. los Isaacar, que eran conocidos en la época por ser sabios en el arte de la astrología. Ujú. Entonces, por ahí empezamos a ver que él no era ningún charlatán, como dicen. Es más, estudió medicina en Francia y durante la pandemia perdió a toda su familia, pues a la primera familia que tuvo una esposa y tres hijos, y se fueron entre los 25 millones que se fueron con la peste negra. Increíble. Entonces a él lo llamaron de la corte para que tratara de atenderla, como era médico, y se dice, todavía no lo he corroborado, que él descubrió una cura para esa peste negra y entonces por eso quedó muy al cobijo de la familia Médicis, que era amigo de Catalina de Médicis, la esposa de Felipe IV de Francia. Claro. O sea, él tuvo cierta conexión con los Medici por Catalina, la reina de Francia, que era Exacto, y Medici, que era Medici. sí, era médico. Entonces fue por haber eh, tratado también el asunto de la pandemia que hubo en aquella época, pues que asoló toda Europa. Claro. Entonces usted nos cuenta, señora Nora, que Nostradamus era, bueno, venía de una familia de judíos conversos, es Sí, decir, se convierten al cristianismo y sí, pero hay que aclarar que los judíos conversos ujú, se convertían al cristianismo para evitar la por, persecución. por cuestión política, sí, Exacto, pero dentro de su casa y dentro de su entorno seguían con sus tradiciones y con sus estudios y con todos sus conocimientos activos. claro. Entonces, él me dice que se consideraba, o de pronto así lo fue, no podemos en este momento juzgar eso, pero se consideraba descendiente de una de las líneas de las tribus de Israel, Isaacar, sí, de de la los tribu de Isaacar. Isaacar, que Sí, eran conocidos por ser astrólogos. correcto. Es decir, que más que una afición por estos temas de ocultismo y todo esto, él debió tener un don heredado, no sé, por su familia. Un conocimiento, más que don, conocimiento. Y ahorita cuando leamos la primera cuarteta vamos a ver que él tenía conocimientos de ciencias que nosotros llamamos ocultas, pero que son ciencias. Sí, claro, es un conocimiento que no está dentro de los estándares positivistas, entonces Exacto. no está en los libros de historia o está en los libros en que nos enseñan en los colegios o en las universidades. Bueno, Nora, cuéntenos, mucho se ha hablado de Nostradamus y de sus famosas centurias, pero cómo él logra visionar y ver el futuro de una manera tan precisa, que es lo que él plasma en sus centurias. ¿Cómo él logró ver el futuro, Nora? Empezamos leyendo la primera centuria Sí, para que veamos cuál fue el método que él utilizó. ok. Quiero aclarar, es que para nosotros es magia, pero para la época de él, 1500 era conocimiento. Entonces,
solo, reposado en la silla de bronce, no, perdón, empecé, estando de noche sentado en mi secreto estudio, solo, reposado en la silla de bronce, la débil llama que brota de la soledad hace lograr lo que no debe tomarse en vano. Cuarteta segunda, varilla en mano, puesto en medio de blanco, moldea de la llama el borde y el pie. Un temor y una voz agitan entre los débiles esplendor divino. Cerca se asienta Dios. Vamos a aclarar qué quiere decir blanco. Blanco quiere decir la parte de una varilla que está entre la raíz y el tallo, o sea, como el inicio de la varilla. Ujú. Sí. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo un ritual, porque él no dice sentado en mi silla de madera en mi escritorio, él está diciendo sentado en mi silla de bronce. O sea, se necesita, para hacer un ritual mágico, se supone que es como hacer una receta de un postre. Todo tiene que ser medido, exacto, porque si no el ritual no sale. Claro. Entonces, vemos que él dice que no debe tomarse en vano. Y entonces por eso es que yo no lo llamaría profeta, yo lo llamaría divino, Ujú. pero no en nuestra connotación. Sí, porque profeta, y expliquémosle a los oyentes, las personas que nos escuchan y nos ven, es la que tiene una conexión directa con una entidad superior, Deidad. Dios, Es- Dios, y recibe los mensajes o recibe directamente de esa entidad. En este caso, Exactamente. nos estamos dando cuenta que Nostradamus lo que hacía era un conocedor de todas estas artes, artes ocultas, hacía un ritual que le permitía ver el futuro a través de la Es, realización de ese ritual. exactamente. Bueno, entonces de esta manera, él, un ritual que lógicamente no conocemos, él nos da ahí una introducción, pero no sabemos muy bien cómo era esa, ese ritual que él hacía, y de esa manera llegaba a ver y a visionar lo que estaba sucediendo. Lo Cuénteme que iba cómo a suceder. lo que iba a suceder, cómo son las cuartetas, cómo están escritas las cuartetas. Mire, hagamos de cuenta que estamos leyendo un libro de nuestra época, entonces tiene 10 capítulos, ¿cierto? Sí. Cada, y eso, cada uno de esos capítulos se llama centuria, entonces son 10 centurias. ¿Pero por qué se llama centuria? Porque tiene 100 estrofas, cada capítulo está conformado por 100 estrofas que se llaman cuartetas. Cada una de esas estrofas tiene 4 líneas. El de arriba, o sea, uno, dos, tres, cuatro, como para nosotros, como una estrofa de una canción, Ujú. ¿cierto? Y es cada una de esas cuartetas, por lo general, se refieren a un tema. La cuarteta se refiere a un tema. Entonces, cuando yo hable de cuarteta 1, cuarteta 2, y siempre tengo que hablar también de la centuria, a qué centuria pertenece. Entonces, centuria 1, cuarteta 7. Entonces, estoy leyendo del primer Claro, capítulo la estrofa 7. entiendo. Nora, ¿por qué es? Bueno, evidentemente fue escrito en un francés antiguo, que eso Sí, hace que sea un poco también complejo, como cuando vamos a leer El Quijote de la Mancha, vemos que ese castellano con el que está escrito, si bien entendemos, pero no es muy claro. Lo mismo sucede con Nostradamus, es un francés antiguo, eso lo hace más complejo, pero también es verdad, Nora, que él, para evitar la persecución, también como que maquilló un poco el mensaje. sí. Primero fue muy inteligente porque al estar con la familia real estaba protegido. Por eso se libró de la institución porque podía ser muy sabio y podía guardar mucho las cosas, pero, pero, pero de todas maneras Galileo no se libró Claro. y era igual de sabio y todo eso. Entonces, las escondió
hay una razón. En el año 1500 estaba rigiendo el calendario juliano, que es diferente al calendario gregoriano que tenemos hoy. Creo que es gregoriano que se llama el de nosotros. Correcto, sí. Entonces, él tenía que dar unas fechas, obviamente, de lo que vio y de lo que estaba ocurriendo en sus visiones. Entonces sabía que si lo decía en el calendario que él tenía, él tiene algunas épocas que se refieren a la época de 1500 y todo eso, pero las demás, que estaban muy lejos de su tiempo, tenía que dar una fecha exacta. ¿Y cuál era la única manera de dar una fecha exacta? Con los aspectos astrológicos. Entonces vamos a hablar un poquito de los aspectos de la astrología que él tomaba para dar sus fechas. Empecemos con que se supone que nosotros estamos viendo el cielo desde la Tierra, entonces, como si fuéramos el centro del universo. Entonces estamos mirando los planetas. Obviamente, la perspectiva desde nosotros es distinta a la que tiene, digamos, un marciano, por decir algo. Es diferente. Claro, Entonces, nosotros vemos como si los planetas estuvieran juntos, pero en realidad no están juntos. Pero entonces eso se llama el lenguaje astrológico. Entonces vemos planetas, que los planetas astrológicamente son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, el Sol y la Luna. Esos planetas se mueven en el cielo y según que el cielo también lo dividimos en casas. Las casas astrológicas son los signos del zodíaco y también los astrónomos utilizan el mismo lenguaje. Entonces vemos que los signos del zodíaco son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Sagitario, Escorpio, Capricornio, Acuario, Piscis, Aries. Bueno, un astrólogo sabe muy bien cuáles son los signos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los planetas se van moviendo de un signo a otro y muchas veces coinciden en un mismo signo varios planetas. Entonces, se ven como si estuvieran pegaditos. Entonces, cuando se ven como si estuvieran pegaditos se llama conjunción. correcto. Cuando muchas veces un planeta está en una parte del zodiaco y el otro planeta está en otra parte del zodiaco, entonces están contrarios, se llama oposición. Entonces, cuando hay una conjunción, muchas veces ocurren cada mes, ocurren cada año, debido al movimiento que tienen los planetas. Entonces, la combinación de posiciones es infinita. Entonces, una posición de 4 planetas en el signo de Aries, por decir algo, ocurre, digamos, una vez cada 200 años. Por eso, él utilizó el lenguaje astrológico para dar las fechas de lo que iba a suceder. Es ¿Me decir, explico? sí, Nora, es decir, para ser claros, él no habla en el año 2001, me estoy inventando, y también, y esto no es Sí, así, pero sí, es un, claro. esto es un ejemplo. En el año 2001, en el noveno mes, dos aves eh, romperán dos montañas en Norteamérica, un ejemplo. Él no lo habla así. Sí, un ejemplo. Lo que él nos Él dice no es lo que habla como, así. como él era un conocedor tan profundo del cosmos, de la astrología, como bien nos dice usted, entonces, para entender el tiempo de donde se va a producir esa profecía, tendríamos que mirar la ubicación de los planetas o las conjunciones o los movimientos que se están haciendo en los Los astros movimientos de los planetas, sí. y de esta manera determinaríamos. Recordemos que eso ya se puede establecer. Ya sabemos Claro, y hay cuándo, tablas y todo ya, eso que lo dicen. ya sabemos cuándo va a volver a pasar el cometa Halley. Exacto. Todo esto está ya estudiado. Entonces, empezando por ahí, podemos establecer los tiempos que determinaba Nostradamus para sus fechas. Exactamente, podemos establecer una fecha exacta. Si quieres, por aquí te voy a leer, eh, Sí, nos a puede ver, dar un algún ejemplo. ejemplo.
un ejemplo de una fecha. En A ver, la Centuria Cuarto, cuarteta 33, leemos Júpiter junto a Venus más que a la Luna. Ahí uno como mortal no entiende nada, correcto. Sí, pero un astrólogo sabe que Júpiter junto a Venus quiere decir una conjunción de Júpiter y Venus, y más que la Luna. O sea, eso es otro aspecto que se llama semisextil, cuando la conjunción no es exacta uno al frente del otro, sino que tiene un angulito de 60 grados. Entonces, aproximadamente un astrólogo puede que me corrija ahí el angulito, pero entonces es lo que está diciendo, que cuando ocurra que Júpiter estén junto a Venus y cerquita a la Luna, apareciendo blanco de plenitud, o sea, en la luna llena, Venus escondido bajo la blancura de Neptuno, o sea, que Neptuno está tapando a Venus, eso se llama un eclipse. claro. Y por Marte golpeada por la pesada rama. Marte golpeado quiere decir que cuando los planetas están como saliendo de un signo, eso se llama ya detrimento. Y la pesada rama, aparentemente Sagitario, se representa como una rama antiguamente. Entonces, todo esto quiere decir que cuando haya una conjunción de Júpiter junto a Venus y se quita la luna, y al mismo tiempo un eclipse de Venus-Neptuno, va a ocurrir un hecho. Eso lo sabe un astrónomo y lo sabe encontrar perfectamente, pues Nora, nosotros no. pero entonces, es decir que muchos de los que nos gusta Nostradamus lo hemos interpretado mal. Me explico. Siempre tratamos Sí, de encontrar, leemos las características, un rey es atacado, esas características que él da, y nosotros tratamos de mirar un hecho de nuestra historia y tratar de equipararlo con esas características que él da. Y ahí tratamos de decir, bueno, esto se parece, entonces sería la profecía de la invasión de Estados Unidos a Irak. Entonces uno saca esa exacto. conclusión. Entonces ahí sería el error porque uno debería establecer primero, según el orden de los astros y lo que nos explica Nostradamus, empezar a establecer primero ese tiempo para saber una fecha y relacionar esa visión para esa fecha. Exacto. Es más, a pesar de como tengo una traducción directa del francés al español, y a pesar de que sea una traducción y que esté en español, también tiene un lenguaje simbólico, porque es cierto, él nunca habla del rey Enrique VIII, él habla del rey de las Islas Británicas, él nunca habla del papado, él habla del trono de San Pedro, del que ocupa el trono de San Pedro, Claro. ese tipo de cosas. Entonces uno tiene que saber, para poder interpretar, tiene que saber de historia de Europa, tiene que saber de geografía de Europa. Supongamos, él habla de Persia. Persia no existe ya, pero es Irán. Mm. O sea, los lugares no cambian, cambian los nombres. Y ahí es donde uno tiene que entrar a ver. Y el doctor Google, pues, es una gran ayuda. Es Nora, imprescindible, yo creo. Nora, pero ¿usted ha encontrado alguna persona acertada en la interpretación de las centurias? O sea, que usted diga, esta persona está haciendo, porque es que uno busca Nostradamus o se va uno para la librería y encuentra cualquier cantidad de libros. Entonces, la verdad tras las profecías de Nostradamus, o este libro que me encanta, Nostradamus, la guerra Islam-Occidente. Bueno, eso hay cualquier cantidad de libros, pero bueno, se queda uno en la fantasía, pero ¿por qué hay tanto error en la interpretación? Usted nos lo explica, pero es algo que uno diría, una persona que sea investigadora seria de Nostradamus, pues sabe eso, se da Es, cuenta de esas cosas. ese es el punto, investigador serio. Hay un que se llama, me perdonan el francés, Jean-Charles de Fontbrun o Fontainebleau, una cosa así. Sí, Pues eso sí, se escribe Fontainebleau. Él es francés, él estudió durante 40 años eso, pero en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, más o menos 50, 70,
pero en esa época, por mucho que usted estudie, en esa época, ¿cómo sabe cuándo ocurre una conjunción Venus-Marte? Mm. No tenían las armas. Es más, y él sabía muy bien eso. Cuando en una cuarteta posterior dice que vamos a encontrar que se van a interpretar las profecías. Esa no la tengo aquí separada, pero él lo dice, que las profecías de él no se interpretaban en ninguna época, sino que se van a interpretar mucho más lejos de lo que él dice. Y la gente ve eso y se hace loco. Entonces se salta, solamente lee el renglosito que le interesa, pero no lee el de abajo, que es donde él dice cómo pasan las cosas o cuándo pasan las cosas. Muy bien. Estamos conversando esta noche aquí en Pandemia Misterio de Nocturna RCN, esta noche de viernes, con cada uno de ustedes que se congregan en torno a estos temas misteriosos. Estamos hablando con Nora. La señora Nora es la puedo decir así, Nora, usted es una oyente, usted es una seguidora del programa, Claro que soy oyente. lo conoció hace muy poco, pero le gustó el tema y la temática y se Y la comunicó con seriedad del nosotros tema. y le gustó, se comunicó con nosotros y ella es una seguidora como muchos de Nostradamus y estamos hablando con ella sobre este genio, sobre Michel de Notre Dame, eh, que se ha hablado mucho de él, sobre sus profecías, sus visiones y todo lo que ya sabemos. Hay mucho río, mucha tinta corrido, ríos de tinta en torno a este tema de Nostradamus. Síganos en nuestro canal Pandemia Misterio Diego Reyes. Síganos para que podamos vernos también, interactuar. Ustedes nos pueden escribir por ahí y podemos estar muy pendientes de todo lo que ustedes piensan y quieren opinar de estos temas. Nora, entonces, si le entendí bien, las centurias de Nostradamus no están hechas para ser interpretadas en cualquier tiempo. Es decir, que hoy por hoy, en el siglo XXI, tenemos las herramientas ya para poder decodificar las centurias de Sí, Nostradamus. sí. Es un astrólogo perfectamente sabe cuándo ocurren todo ese montón de conjunciones, oposiciones, alineaciones planetarias. Y el que entienda de astrología no es sino que se meta a Google y saca todos esos datos. Perfecto. ¿Por qué no vamos a algunos ejemplos que usted nos tiene Es, de a ver, profecías que ya se hayan cumplido o que se vayan a cumplir? Estamos hay viviendo, una, en estos últimos días, que por eso fue que me comuniqué con ustedes, porque sí, me encontré se me cayó, una cosa muy importante. En la a ver, Centuria 2 cuarteta 22 nos habla. El campo Ascop de Europa partirá, acercándose a la isla sumergida. La flota de Artón doblará en falange, ombligo del mundo, gran voz subordinado. Entonces uno lee eso y no entiende nada. Y lo único que entiende es que de Europa partirá. Y entonces la gente se hace la loca y no dice que esas COP y no busca que esas COP. claro, Y, y la flota de Artón, que quién será Artón, eso no, para nosotros es un plátano, pero para ellos quién sabe qué era. Entonces lo único, falange quiere decir que es la falange era un grupo de militares, o sea, como una especie de ejército que todavía en España se llama la falange, ajá, así es, sí, ¿cierto? A mí, acercándose a la isla sumergida y parte de Europa, cuando él dice el campo Ascop de Europa partirá, pues uno al leer la frase lee como que alguien va a partir de Europa, pasa por la isla sumergida y llega a, pues, como una especie de ejército que es la falange y llega hasta el ombligo del mundo. Entonces,
yo busqué la palabra Ascop por todas partes y no tiene ninguna connotación. La única que tiene es que Ascop es una ciudad del Perú, un pequeño pueblecito del Perú. Y, y el ombligo del mundo lo llamaban la cultura inca. Y buscando, me gusta mucho buscar en Google Earth, ¿cierto? Y mirando, me entretengo mucho mirando Google Earth. Entonces, mira, Google Earth es el de los mapas. Mirando Google Earth, a todo el frente del Perú, pero bastante lejos del Perú, ¿cierto? Pero a todo el frente de la costa del Perú hay una ciudad sumergida. Usted mira el mapa y encuentra las líneas de los trazados en cuadrados y calles y todo eso. Debe estar muy profundo en el Océano Pacífico. Entonces, por eso fue que me llamó la atención esta cuarteta, La Isla Sumergida. Bueno, volvámosla a explicar ya con estos detalles que usted nos ha dado. Volvámosla a leer y usted A leer. nos explica. La eh, leo en cristiano. sí, 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 por favor, Exacto. por favor. A ver, el campo de Europa partirá, acercándose a la isla sumergida. La flota de los militares llegará al ombligo del mundo, donde una gran voz se subordinará. Quiere decir que en el ombligo del mundo, o sea, cuando llegue al Perú, habrá una gran subversión en contra de estos militares que partieron de Europa. Bueno, habría que empezar a mirar qué he Rengloncito hecho, por rengloncito. claro, no, y qué he hecho en la actualidad. No sé cómo se No, podrían dar las cosas. Bueno, cuénteme, Nora. pues aquí está descontextualizada porque la fecha debe estar más arribita o más abajo. Yo era para dar como una idea de lo que explican. A ver, miramos otra que sea más facilita de entender. Porque entonces lo que nos está diciendo Nostradamus ahí es que habrá un arribo de un grupo de militares europeos a, a las costas del Perú. Podemos Más o menos, más o menos por ahí. El más o ombligo menos por el ahí. ombligo del mundo, pues también está muy cerca, Perú, Ecuador. Sabemos que está ahí el centro del mundo. eh, y, y, y es un hecho interesante que nos cuenta. ¿Qué más de qué A más ver, podemos hablar, Nora? en la Centuria 2 cuarteta 48, XL 568. Ah, bueno. A ver. Un gran ejército que pasará los montes, Saturno en ar giratorio del pez Marte, venenos escondidos bajo cabezas de salmón, su jefe colgado de cuerda de cabecillas. Entonces, ¿qué es Marte? El Marte es el dios de la guerra, ¿cierto? Correcto, correcto. Exacto. Él no iba a saber que había un submarino, él simplemente veía como un pez que salía del agua y por eso le dijo bajo cabezas de salmón. Ujú. Entonces él vio venenos escondidos bajo cabezas de salmón. O sea, nosotros lo veríamos como una ojiva nuclear que sale del mar, ¿sí o Así no? es. Sí, 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 es verdad. Así es. Su jefe colgado de cuerda de cabecillas, o sea, que al jefe de este ejército que están aquí lo colgaron para matarlo. ¿A quién Ujú. colgaron? Digamos, a Mussolini lo colgaron. Mussolini murió colgado. Así es. Pero, Nora, Y por ejemplo, de estas cuartetas que nos ha leído, de esta información que nos ha leído, bueno, la primera no ha sucedido, no, o que tengamos conocimiento no ha sido así, no hemos tenido un hecho de estas características. Pero ¿hay alguna que usted diga que ya ocurrió y que la tenga muy precisa, muy estudiada? sí, mire, por aquí hay una que se llama la Centuria Sexta, la cuarteta 6. Sí. Ah, bueno.
hará su aparición por el septentrión, no muy lejana de Cáncer, la estrella melenuda. Él habla mucho de estrellas melenudas, el astro con crines, para referirse a cometas. La estrella melenuda, Susa, Siena, Boecia, Erección, morirá un grande de Roma, desaparecida la noche. ¿Qué dice? Que hará su aparición por el norte, en la constelación de Cáncer, un cometa que se verá en las ciudades de Susa, Toscana, Grecia y el Mar Rojo, y morirá un papa, desaparecida la noche al amanecer. Bueno, entonces por aquí más adelante vemos en la centuria 10, cuarteta 2, tenemos elegido papa, de elegido será mofado, súbita y repentinamente emocionado, presto y tímido, por demasiado bueno, dulce a morir provocado, temor extinguido, la noche de su muerte guía. Entonces vemos que eligieron un papa y era tan bueno que se burlaban de él, porque mofado es burla. Será mojado o sea, será burlado por ser tan bueno. Súbete, que súbitamente y tímido, dulce a morir provocado, o sea, le provocaron una muerte muy suave, que no se diera cuenta. Generalmente son cuando uno está dormido que amanece muerto. Y dice, temor extinguido, la noche de su muerte guía. O sea, que por la noche le provocaron una muerte muy suave a ese papa que fue elegido. Mm. Por la información que tenemos de la historia reciente, diríamos, bueno, pues Juan Pablo I, ¿no? Exactamente lo que yo tengo aquí, lo que yo había dicho. Mm. Es más, en otra centuria hablan, fue elegido papa y duró durante un mes y murió de muerte desconocida. Pues más, por decir algo, eso lo dice otra cuarteta. O Muy bien. sea, sí, Nora, se ha hablado mucho de los Estados Unidos, de su papel preponderante en la historia. Sabemos que si muchos discuten que hoy por hoy no es la primera potencia del mundo, que lo puede ser China o Rusia, no sé, pero Estados Unidos ha sido un país muy importante o de mucho peso geopolítico, comercial, a nivel mundial. ¿Qué nos puede decir sobre Estados Unidos y que esté en las profecías, en las cuartetas de Nostradamus? él, como el mundo de él no era el mundo de nosotros, Mm. o sea, él no podía hablar de Nueva York, él no podía hablar de Estados Unidos, pues porque no existía. En esa época no existía Estados Unidos, Así es. ¿cierto? Entonces, él tendría, en sus visiones, él tendría que ver de alguna ciudad. Se le atribuye que la ciudad nueva, él la vio como Nueva York. Y mucha gente pues dice que es que él vio lo de las Torres Gemelas. Y es porque en una de las cuartetas dice ciudad nueva, pero no leen el rengloncito de abajo, que cuando él habla de ciudad nueva está hablando de otra cosa. Pero entonces es más, una cosa, en una de sus profecías, mientras busco aquí, él dice que sus esos eh, presagios que él tiene van a durar 7.000 años. Sí, a ver. A ver, es que fue que se me cayó por aquí un pedazo. No, tranquila, si quiere yo le echo una mano para que la recoja y yo hablo aquí. Estamos hablando, estamos hablando hoy sobre Nostradamus en nuestro espacio de Pandemia Misterio Diego Reyes. Así nos buscan en nuestro canal oficial de YouTube y Nostradamus, del cual se ha venido hablando mucho en estos tiempos y porque algunos aseguran que en la información que nos dejó Nostradamus está muy bien explicado. Repito, lo dicen algunos investigadores,
la información que diría cómo empezaría la Tercera Guerra Mundial. Y como estamos hablando y como estamos viviendo esos momentos tan convulsos hoy en día, lo que está sucediendo en Ucrania, la presión comercial que está sufriendo Estados Unidos con China, como lo que está sucediendo en Medio Oriente y todo esto, algunos dicen que es cuestión de tiempo para que estalle una tercera guerra mundial y que todo esto lo tenía muy bien explicadito Nostradamus. Pero lo cierto es que Nostradamus se ha interpretado de muchas maneras, algunas veces correctamente, en otras oportunidades no tan bien, y lo cierto es que uno puede, si no tiene el conocimiento suficiente para interpretar estas cuartetas, pues uno se puede volver loco y volver loco a los demás. Y eh, Nora, ¿qué podemos entonces decir de los Estados Unidos respecto a Nostradamus? Y quería preguntarle ya para otra pregunta que me la responda más adelante. Él habla de una tercera guerra mundial. ¿Qué opina usted? Sí, perfecto. Hay una cuarteta donde dice, pasada una primera guerra, otra segunda más horrible y otra tercera más horrible vendrá. Pues no es son las palabras exactas, pero más o menos eso es lo que dice. Entonces vamos a ver en la centuria sexta, en la cuarteta 47. Leemos: 5:40 el cielo arderá, fuego aproximar a la nueva gran ciudad. Instantáneamente dispersa, la gran llama asaltará dispersa cuando se querrá de los normandos hacer una prueba. Entonces, la nueva gran ciudad, Nueva York, él vio a Nueva York. Pero entonces no leyeron la cuarteta completa, sino Sí. que dijeron que y es más, en algunas partes está traducido como la ciudad nueva. Y aquí vemos que, vean, el cielo va a arder a 45 grados centígrados. Por estos días estamos viendo unas temperaturas que pasan de los 45 en Europa. Ah, claro, en verano, sí, ¿Sí? El fuego se aproxima a la nueva gran ciudad. O sea, puede ser, ya esto es interpretación mía, que hay una ciudad muy nueva en Europa, en Francia, que era su mundo, y ha habido incendios en Europa por estos días. ¿Cierto que sí? sí, así es. Fuego aproximarse a la nueva gran ciudad, instantáneamente, dispersamente la llama saltará. O sea, vemos que por los vientos las llamas saltan de un lado para otro. Y, perdón, cuando se querrá de los normandos hacer una prueba. O sea, cuando dice aquí los normandos son los daneses. Entonces, esto nos da una idea de dónde va a ocurrir esto, que va a ser en Europa, en Dinamarca, cercano a Dinamarca, porque habla de los normandos, hacer una prueba, o sea, que los normandos quisieron hacer una prueba y se provocaron un incendio y ese incendio se acercó mucho a una gran ciudad, pero entonces ahí no está hablando de Nueva York. Entonces, Nora, la información que nos han dado sobre que Nostradamus vio muchos siglos antes el atentado a las Torres Gemelas, eso es mentira. O sea, él no está hablando de ese ataque a las Torres Gemelas, o sí lo habla en otro momento. En todas las que yo he visto, eh, mucha gente utiliza esa cuarteta como la gran ciudad nueva y que era de noche, empezando porque era de noche, que el ataque a las Torres Gemelas fue de día. Entonces, yo no he encontrado ninguna que se refiera ni a los dos hermanos, pues hablando en el lenguaje de Nostradamus, digamos, ni a los dos hermanos, porque él hablaría así: dos hermanos fueron atacados por un pájaro que vuela, y yo ninguna de ellas, y me he leído las 100 varias veces, Ujú. de ellas he encontrado una alusión siquiera a las Torres Gemelas. Encontré una que habla de ARP. Entonces yo busqué ARP por todas partes. Entonces, algunos lo interpretan dizque como un anagrama.
Entonces dicen que eso es que él para poder ocultar la cuarteta, entonces cambia las letras, entonces uno tiene que ir a buscar qué quiere decir, entonces se pegan de eso para dar una interpretación. Claro. Y habla de Uarape, ya no me acuerdo qué fue lo que dijo alguno por ahí, que se referían a un rey de yo no sé qué, por allá de Europa. Y no es así. Busco por el doctor Google, que es ARP, y me encuentro con una pequeña ciudad, pero así diminuta, que tenía que poner el mapa casi al 200%. Aparece una pequeñísima ciudad al frente, en las costas de Texas, del Océano Atlántico. Ujú, Entonces, he leído tanto esa cuarteta que ya casi me la sé de memoria. Habla de que van a venir por la noche, uno por uno, los invasores y van a quemar varias ciudades alrededor de dos ríos. ARP también es un río que baña esa ciudad de ARP. Pues yo lo digo ARP, pero se debe decir ARP o algo así en inglés. Y resulta que Texas, un poquito más allá, mira uno el mapa y encuentra que lo que queda ya un poquito más allá es Cuba. Entonces deduce uno que muy fácilmente de Cuba a Estados Unidos se llega, digo yo que en media hora. Yo no he ido pues por allá, pero creo que en una buena lancha se llega en media hora a Estados sí, Unidos. desde las costas de Cuba se puede ver, pues no difusamente, pero se puede alcanzar a ver algo de Miami, Sí, por ejemplo. sí. Entonces es muy fácil que salgan de noche al amanecer, lleguen de a uno y vayan quemando esas ciudades y las únicas que se salvan son ARP y ARC, una cosa así. Pero ve que con la caída aquí de los papeles se me ha caído todo y la tenía separadita. Pero qué interesante, Nora, lo que usted nos dice, porque hay algo que hemos aprendido hoy, y es lo siguiente. Si existe un momento ideal para poder desencriptar toda la información de Nostradamus, es en este momento. Aquí yo he sido crítico y yo asumo esa responsabilidad. He sido crítico con la inteligencia artificial, Nora, porque para mí muchas de las inteligencias artificiales que se han desarrollado es como relevar al ser humano y centrarnos más en una máquina todopoderosa que te dice de todo, te produce de todo, pero Que es en es- hecha por un ser humano. sí, pero en este caso, dándole un buen manejo a estas inteligencias artificiales, sería una maravilla porque encontraríamos Todos los referencias datos. a los datos, a los nombres, y sería mucho más sencillo y más apropiado de esta manera interpretar a Nostradamus. Es un buen ejemplo y una buena recomendación para que la gente que le gusta el tema pueda buscar. Usted mencionó Google Earth, por ejemplo, ver los mapas y ver esta información del planeta, pero hay cualquier cantidad de desarrolladores que nos podrían ayudar para que los oyentes también Hay busquen. tablas astronómicas que te dan exactamente las localizaciones de los planetas en determinada época. Y miramos esta, la cuarteta 26 de la centuria 3. Reyes y príncipes harán simulacros. Augures creídos como grandes arúspides. Cuerpo víctima dorada y azul acre, interpretados serán los presagios. Entonces, bueno, esa la estoy hablando aquí de la empresa Gran Confusión, perdida de gente, tesoros innumerables. Tú no debes hacer aún tensión. Francia, a mi parecer, haz que sea recordable. O sea, eh, esto quiere decir que serán interpretados, los aurúspides son las gentes que se dicen que saben interpretar las cosas, que saben interpretar los signos de los cielos, esos son. Y los reyes y príncipes harán simulacros, pues los reyes y príncipes son los gobernantes. Esos augurios que la gente cree que son grandes intérpretes, solamente va a aparecer un sabio que de lengua árabe al francés, no, perdón, estoy leyendo la de abajo,
El cuerno, víctima dorada, azul y acre, interpretados serán los presagios, ¿cierto? Hay que analizar muy bien ese azul y acre a qué se refiere, pero quiere decir que los presagios no fueron interpretados en su época, sino Ujú. que cuando todos estos, cuando salgan tantos que dicen que saben interpretarlo, es que habrá alguien que los va a interpretar como es. Muy bien. Me parece que ha sido más que esclarecedor e importante esta charla. Si bien algunos me dirán, bueno, pero ¿por qué no me dijeron qué va a pasar en los próximos 50 años? ¿Por qué no? No, es que esto no es tan sencillo. Lo que Es que son queremos, 100. sí, lo que queremos es darle una mirada diferente y tal vez más apropiada a lo que se ha dicho de Nostradamus. Y ese fue el interés y por eso me gustó mucho el mensaje de Nora y por eso está conversando con nosotros esta noche. Si alguno quiere hablar de este u otros temas y dice, no, es que yo también he estudiado el tema y quisiera tener la oportunidad en Pandemia Misterio, escríbanos, síganos primero en el canal de YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes, y escríbanos y seguro que va a tener la oportunidad y hasta podemos hacer un panel aquí, varios conversando sobre el tema y eso sería muy enriquecedor. Y que Señora Nora, hubiera un astrólogo que supiera, pero que supiera el tema, no que se pusiera a sí. locurar, sino, o un astrónomo. Señora Nora, le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación y esta charla tan maravillosa. Gracias a usted. Le mando un abrazo y espero que siga en sintonía del programa. Obviamente, eso no sé, lo que se ven a preguntar. Un abrazo. Gracias, lo mismo.